Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Yo soy Araceli Velasco Zavala y estamos en vivo con Jimena Garfias. Y ahorita ustedes van a platicar con ella, se las van a presentar, pero el tema que nos ocupa el día de hoy en el programa es súper interesante porque yo creo que no conocemos realmente la importancia, la responsabilidad, ni el alcance que puede llegar a tener el hecho de conocer, construir y prevenir la privacidad en los niños, en la infancia. Así es que bienvenidos, quédense con nosotros. Saludo a Abraham Zavala desde Chicago. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar una vez más con todos ustedes aquí. Y bueno, con nuestra invitada, Jimena Garfias, que es una gran abogada por la Ibero de Santa Fe, pero que es abogada especializada en derechos humanos con una maestría en derechos humanos y bueno, tiene una experticia en lo que es la protección de la privacidad de los infantes. Y bueno, es lo que tengo que decir de nuestra invitada. Bueno, Bienvenida, Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Darnos todos estos conocimientos y consejos porque es súper importante. Sí, la verdad les agradezco mucho este espacio y esta oportunidad de poder hablar del tema. Considero que es un tema muy importante, del cual me gustaría que la audiencia conociera y si sea partícipe de él, ¿no? Así es. Si nos puedes dar así como un contexto rapidito de todo lo que vamos a hablar, como un intro de lo que se va a tratar el programa. Claro, claro, por supuesto, Araceli. Mira, básicamente, primero quiero que la gente entienda un poco quién es el niño, ¿no? El concepto de niñez, qué se considera como niño, aquella persona, ¿no? Es una pequeña personita que es ese ser humano que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, que es menor de 18 años, salvo la ley diga lo contrario. Y a raíz de esto, sabiendo quién es el niño, cuál es su relación con la privacidad, ya que abarcamos un poco de qué consiste la privacidad y cómo está regulada dentro de la Convención de los Derechos del Niño, es hablar sobre todo de esa regulación, cómo se da en el tema digital. Y vamos a tocar otros temas en cuestión de los riesgos de la era digital a raíz de la niñez. Abarcamos pues entonces la legislación, los riesgos y algunas recomendaciones al final para poder cerrar. Buenísimo, tienen que quedar con nosotros. Pues listo, arranquemos, por favor. claro que sí. Bueno, partamos plaza. Cuéntanos, Jimena, cómo se empieza a popularizar el Internet y su uso entre los jóvenes y los Pues infantes. sí, claro. Realmente dicen que empezó en los años 40, luego en los 60, el tema del Internet, pero donde tuvo así el boom realmente grande fue en los años 90. En el año 94, por ejemplo, nace Yahoo, se hizo esto que es el World Wide Web, que es el www que conocemos, y empezaron a hacer las páginas, la cuestión de los medios de red. Esto fue en el año 92. Lo que nos compete un poco es las redes que conocemos ahora, por ejemplo, Google nació en el año 1998 y luego las importantes, ahora que conocemos también, es Facebook, por ejemplo, el cara libro que decían en España, nació en el 2004 y en el 2005 YouTube y Twitter. Entonces, esto crecimos nosotros, que también nos tocó esa generación de usar estos medios y informarnos y también conocer gente de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, no solo usábamos para recopilar información, sino ya casi las bibliotecas, muchos de los libros se volvieron digitales, y nos comunicábamos, ¿no? Entonces, la parte social y la parte de investigación, pues ya es por el medio digital, ¿no? Asimismo, nos vamos a la cuestión de cuántos usuarios del Internet existen. Un estudio digital del 2020, elaborado por We Are Social y Hootsuite, habla que hay 4.5 billones de personas en el mundo conectadas al Internet. Asimismo, muchos que usan redes sociales, estos es el número de 3 billones de usuarios. Y los usuarios que tienen Internet móvil es 4.7 millones de usuarios. Entonces podemos decir que la mayoría de la gente, claro que tiene acceso al Internet.
y lo conocen, ya ha vivido con él, y nuestros hijos crecen con estas plataformas, ¿no? También tenemos el porcentaje que se dio ahora a raíz del COVID, porque mucha gente ahora está encerrada, ¿no? En sus casas, y sabemos que existe también ese porcentaje de gente que no tiene acceso al Internet, que en este caso los jóvenes, la Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que el 94% de los jóvenes entre 15 y 24 años en países desarrollados están conectados al Internet. Y los jóvenes que no tienen acceso al Internet son 1.300 millones de niños sin acceso a Internet, lo cual los crea en un porcentaje, pues, de gente con discriminación porque no tienen acceso al Internet, ¿no? Pero en este contexto quiero decirte que la mayoría cuenta con este medio, es un medio informativo y ya es parte de nuestra vida. Exacto. Más que informativo, a lo mejor yo creo que para nuestras generaciones sí era más como herramienta, como informativo, etcétera, pero ya generaciones más jóvenes pues han crecido y es parte de su vida. La conectividad, la comunicación, todo se da prácticamente las conexiones a partir también de las redes sociales, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, ya es una conexión con las redes sociales, ya es darte a conocer y es realmente crecer con esto. Nosotros y tus niños están creciendo con las redes sociales, ¿no? Antes era, ¿qué es Facebook? O sea, ¿cómo voy a poner mi fotografía? ¿Cómo me interactúo con las otras personas? Es algo extraño, lo veíamos extraño. Y ahora es que me siento raro si no tengo Facebook, si no estoy realmente en esas plataformas, ¿no? Aunque yo aquí quisiera acotar, si bien es cierto que comienza los 40 y empieza a popularizarse entre algún segmento de los 90 en delante, ahora bien, hay también un movimiento donde se está limitando lo que se comparte en línea, en las redes sociales, es decir, limitan lo que se está poniendo allá afuera. Y también, por ejemplo, limitando el uso de cookies o borrándolos cada 24 horas en algunos aparatos para evitar el traqueo. O sea, si bien es cierto que existe todavía muchas personas que estén poniendo allá afuera toda esa información, también ya existe un movimiento que va en el sentido contrario, donde están limitando el acceso a tu información, el acceso a tu privacidad y el evitar que pueda ser rastreado en cuanto o qué haces en todas las redes sociales. Sí, por supuesto, Abraham, por supuesto. Ya ahora tocas el tema que es importante, ¿no? ¿Qué tiene que ver la privacidad en este sentido? Ya son esas cuestiones que nos competen para saber cómo cuidarnos en estos medios, en línea, que igual como lo hacemos online, offline, ¿no? Fuera de línea. Entonces, sí, ya vienen otras circunstancias, digamos, antes nos preocupaba cómo acceder al Internet, cómo veo que la gente me conozca y ahora cómo me protejo, ¿no? Así es, así es. No sé si en todo este proceso que has visto, estés viendo cuál ha sido la tendencia o en qué década es donde más ha habido un aumento en el uso de Internet. Si dirías que en los 80s, 90s o ahora en los 2000s. Bueno, en los años 90 estaba empezando un boom fuerte, pero realmente la generación del año 2000 es el que hizo ya una adaptación somos los millennials, ¿no? Esta parte digital que nosotros empiezan los influencers, empiezan los youtubers, empiezan estas plataformas para hacerte ver, realmente yo creo que en esta parte de los 2000 ya es el que los niños se identifican con gente que es común y corriente en estas plataformas, ¿no? Realmente esa es la verdad. ¿Dirías que son nativos digitales? Podría considerarse, sí, sí, podría considerarse. Qué chévere, porque entonces estamos hablando de que están dentro del uso del Internet boomers, generación X, generación ñ, millennials y generación
Y, que es la millennial, pero la última que es la Z, en cuanto al uso de Internet, siendo ya tal vez la Z posiblemente los realmente nativos digitalmente, que nacen y bueno, ya tus padres te dicen, aquí está la tableta o aquí está el celular, o Sí, estás ya acostumbrado a que tu auto te hable y tú le hables y des comandos, o por ejemplo, de que desde antes de llegar a tu casa ya tengas todos los settings con respecto a cómo quieras el aire acondicionado, o si está cerrada o no está cerrada la casa, etcétera. Me parece muy interesante. sí, ya es una generación que creo que se hace dependiente de la tecnología. Entonces vivimos con la tecnología y no vivimos sin ella, realmente. No, se nos está hasta raro no vivir con la tecnología, ¿no? Alguien que usa un teléfono incluso viejo, un BlackBerry viejo, dices, ¿cómo es posible que estés usando eso, no? Entonces ya nos volvemos parte de la tecnología. Así Bueno, es, me parece interesante lo que dices y bueno, ojo con esto porque BlackBerry se ganó un contrato últimamente para manejarle parte de la Artificial Intelligence Platform a Amazon. Es una ¿Qué compañía que tal? ¿Qué acaba tal? Sí, pues se tenía que renovar porque los aparatos que eran bastante pesaditos y no tenían posibilidades de entrar a redes sociales, pues ya tuvieron que evolucionar. Bueno, entonces, antes de pasar al otro segmento, me gustaría cerrar diciendo que ha habido una transformación en el uso de Internet que empieza tal vez a popularizarse entre los 60, especialmente con personas que estén en universidades o en Fuerzas Armadas. Después más universidades, después empieza a popularizar un poco más y empiezan a salir este mundo de los hackers y ya después se hace la explosión vía redes sociales y vía el uso de plataformas para aparatos móviles. Sí, exactamente. Así es, y bueno, no sé si nos quieras contar un poquitico más en relación al marco legal actual en la privacidad. Pues sí, ahora sí que les haré una breve introducción. Les había comentado un poquito sobre quién es esta personita, ¿no? El niño, este ser humano que es considerado menor de 18 años. Bueno, ¿cuál es su relación con la privacidad? La privacidad se da en varias dimensiones. Para entender el concepto de la privacidad, debemos saber que también está regularizado, está dentro del marco jurídico, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño. La privacidad está en el artículo 16 de los derechos del niño y dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques ilegales a su honor y su reputación. Asimismo, el niño tiene derecho a una protección de la ley en contra de cualquier injerencia de ataques. En términos más coloquiales, les puedo decir que la privacidad, el derecho a la privacidad para el niño está protegido en esta convención. ¿Por qué es importante esta convención? Porque es una de las convenciones más importantes que tenemos en el marco de las Naciones Unidas. La mayoría de los estados partes se adhirieron a ella y aparte, esta convención te dice todos los derechos y protecciones que tiene el niño. Los niños gozan de derechos y libertades fundamentales. A esto podemos ya entender que está regularizado, que está el niño y por qué tiene ese concepto de la privacidad tiene que ser importante. Pues porque está en pleno desarrollo. Un niño que es un individuo que está a 12, 3 años va a volver a ser adulto en algún momento, va a llegar a la adultez. Y al ser adulto pasa por un proceso y este proceso es de identidad, tiene que ver con saber quién es, su personalidad. Segundo, el desarrollo de sí mismo y hacia la sociedad, quién es con la sociedad. Tercero, tiene que ver con quién es él como individuo, que es su identidad. Y cuarto, el desarrollo de cómo se desarrollan otros derechos. La privacidad no prevalece solo, sino que se necesita también para poder hacer valer otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia. Y estos no prevalecen sin tu parte privada, ¿no? Entonces,
en este sentido puedo decirte que es importante la privacidad, es importante comprender que está regularizada y es importante que el niño no está desprotegido. Entonces, asimismo es importante hablar del tema y que está regularizado. La Convención de los Derechos del Niño es de 1989 y entró en vigor en 1990. Entonces tenemos ya esa idea que primero es la convención y después nos vamos a la parte que es más regional. Entonces les puedo comentar que, por ejemplo, en Estados Unidos existe la Ley de Protección de Privacidad en Línea para los Niños. Esta ley, su principal objetivo es proteger a los niños menores de 13 años en el contorno digital, para que no brinden información sin consentimiento de sus padres, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos operadores de sitios web deben de incluir una política de privacidad, cómo y cuándo solicitar el consentimiento del padre o del tutor y atacar las responsabilidades de cómo van a operar para garantizar la seguridad y protección de los niños. Entonces, sí, dime. Que te interrumpa, pero creo que es súper importante como ir aclarando algunas cosas para que podamos empezar a ver cómo en nuestra vida empieza a aplicar toda esta parte de la privacidad con los niños, con nuestros hijos, por ejemplo, Claro, Araceli, sí, de por supuesto. la pandemia y demás. O sea, entiendo que de repente en ese contexto que nos diste anteriormente del Internet de las cosas y que estamos rodeados por conectividad, por aparatos, ya todo lo podemos manejar desde el teléfono, etcétera. Hemos crecido como con esas aplicaciones, esa información y entonces se nos hace de lo más normal. Y a partir de ahí, ciertas generaciones, entonces, se les hace normal que un niño pequeño ande con un teléfono, tenga un iPad, vea videos en YouTube de caricaturas, utilice determinadas aplicaciones, juegos, todo ese tipo de cosas. Y decimos, bueno, no pasa nada, pero a veces en esta etapa también, como tú bien lo dices, de formación, porque es lo que va a absorber del medio, obviamente primero de sus padres, de la familia, del contexto. Posteriormente, eso también va a influir en cómo se va a relacionar con su contexto, con la escuela, con los demás, en sus relaciones, y eso va a marcar de manera muy específica algunas matices a lo mejor de su personalidad, de su temperamento en cuanto a la sociabilidad, ¿no? Hay incluso algunos estudios que dicen que hay ya determinados niños que tienen un pensamiento abstracto increíble, que tienen una capacidad de síntesis y de abstracción, pero no les pongas una parte más emocional de contacto, de comunicación o de conexión porque no les interesa. O sea, ya no es que lo tengan, sino que a lo mejor ya son mucho más individualistas y eso tiene que ver al final del día también con la evolución de nuestra sociedad, de cómo nos relacionamos de nuestras familias. Entonces, en esta situación, ¿cuándo tú, como especialista en derechos humanos del niño, consideras que es una edad buena y por cuánto tiempo y cómo utilizar el Internet, las aplicaciones para poder empezar a construir esa privacidad en la infancia? Yo creo que primero los padres deben de tener una comunicación con sus hijos. No importa la edad que tengan sus hijos, tienen que saber qué hacen sus hijos, cómo se desenvuelven. Segundo, me gustaría, ahora sí que invitar a la audiencia a que ellos también sepan qué es la privacidad, o sea, que se involucren un poquito en el tema, ¿no? Que empiecen a ver qué significan las políticas de privacidad, qué significa que yo le dé una tablet a mi hijo, qué significa que yo le dé un celular a mi hijo. Sabemos que es una tendencia, sabemos que es una modernidad, así como la modernidad de publicar fotos de tu niño recién nacido. Sin embargo, no existe ahora sí que alguien que te diga que si es correcto o no es correcto, ¿no? Dicen, ¿por qué me vas a negar que yo suba la foto? Pero si tú vas más allá estudiando las razones por las que existen riesgos en línea, que es lo que nos compete ahora en este tema, es que nosotros como adultos nos da la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos
como lo hacemos en casa, hacerlo en la era digital. Entonces yo creo que realmente todas las edades son importantes para tener esa comunicación, todas las edades son importantes para decirles sobre los riesgos a tus hijos. Los niños son muy inteligentes. Los niños realmente los subestiman pensando que no piensan por sí mismos o a lo mejor no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo van aprendiendo, están en etapa de desarrollo. Pero si tú les dices, oye, esto tiene riesgos, esto, tienes que cuidarte, tienes que protegerte, no debes dar mucha información, lo van a entender. Tienes que crear ese espacio que se puedan expresar. Sobre todo saber cómo se sienten los niños en este tema de la era digital, cómo se sienten usando las redes sociales. Muchos lo quieren usar porque sus amiguitos lo usan y porque es muy popular y si no tengo Facebook no es algo con lo que yo puedo vivir casi casi, ¿no? Porque todos mis amiguitos tienen Facebook, yo también quiero Facebook, pero saber cómo usarlo, cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos, nosotros vamos a poder también cuidar nuestro entorno y cuidar a los demás. Si uno de los niños ve que existe un tipo de riesgo, va a informarle a un adulto para que pueda hacerse algo al respecto. Entonces, la clave de todo yo creo que es informarse bien y comunicarnos. Ay, me encanta la visión que le diste, porque creo que todos nos podemos como encuadrar también en ese propósito y queremos pues obviamente sí que tengan esa conectividad, pero también que estén seguros. Y yo creo que a partir de esos usos es como empieza la necesidad de la legislación de la privacidad en los niños, ¿no? Sí, exacto. Bueno, viene un poquito más atrás. Como te digo, nació realmente con la convención. Digo, antes no pensábamos que existía el Internet, ¿no? Realmente no pensamos que íbamos a vivir esta parte, ¿no? Sin embargo, los niños ya se consideraban desde antes en esta protección, pero el tema de la privacidad fue desarrollándose también en la legislación. Como te digo, ahora lo interesante es cómo existen ahora regulaciones en materia regional como es en Estados Unidos, como es en Gran Bretaña, como es en la Unión Europea, que toman el tema del cuidado de los niños, la protección de sus datos personales, el uso de las compañías de sus datos personales y cuál es el proceso para poder protegerlos. Porque había unas circunstancias en el que realmente no se sabía qué hacer, están tomando mucha información y la gente no tiene conocimiento realmente de los riesgos que tengan información de tus niños, estas compañías, ¿no? Y con qué fines, etcétera. Entonces ha sido también una evolución en la legislación a la par que vamos con la evolución de nosotros como usuarios en la era digital. Ok. Entonces, bueno, ¿cuáles consideras que son los conceptos legales que podrían ser como los más importantes o los que buscar? Así como cualquier mortal de repente me meto, literal, como siempre decimos al internet, a buscar que para poder entender esta parte de la privacidad para mis hijos y cómo la puedo construir y cómo la puedo proteger. Pues bueno, básicamente, primero es buscar si existe realmente una regulación en la jurisdicción en la que perteneces. Por ejemplo, vivo en Estados Unidos, tengo este aparato, existe una regularización, ¿dónde puedo leerlo? ¿Con quién puedo acudir en caso que algo pase? Leí hace poco un caso, por ejemplo, de una persona que hackeó una cámara de seguridad que habían puesto para una niña que se iba a dormir y el hacker empezó a utilizarla en este sentido como para hacer que la niña hiciera ciertas cosas, ¿no? Afectando su comportamiento y su persona. Y la señora se dio cuenta y interpuso una demanda, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de accidentes, una persona que las está sufriendo tiene que saber si la ley te protege, cómo vas a ayudar a tu hijo. Entonces, como te digo, en Estados Unidos existe la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños, que es una forma de protegerlos también, sobre todo la recopilación de datos que hacen las compañías con ellos. Cómo da el consentimiento de los padres, que tiene que dar previo al uso de datos de los niños. El tema, por ejemplo, en la Unión Europea existe lo que se conoce como la Regulación General de Datos Personales, que tiene afortunadamente una parte que es dedicada para los niños, que es el GDPR-K, que es sobre la regulación de datos de los niños, los menores. También tiene que tener el tema del consentimiento de los padres. Y tiene esta cuestión de cómo usan también la información de la niñez, ¿no? Asimismo, el más reciente, que me parece uno de los también más importantes, es el tema de
el Age Appropriate Code, que tiene que ver el diseño de edad apropiada en Gran Bretaña, y es lo más reciente que se ha hecho, que es como un código para decir, existen diferentes edades, cómo la vamos a adaptar para que estos sistemas, estas compañías que se dedican a dar servicios en línea, cómo van a proteger a los niños. Habla también de todos los tipos de riesgos que existen en línea, y está en proceso para poder ser ley, está en discusión en el Parlamento. Y quiero decir que con este último ejemplo que te doy es una evolución, ¿no? Para que de tal manera en que se consideran situaciones de riesgo, cómo se van a proteger y considerar más cosas para poder proteger mayormente a los niños en línea, que es la finalidad, ¿no? Todas estas legislaciones están diseñadas para proteger a los niños, empezando por la prioridad, que es la Convención de los Derechos del Niño, pero ya nos vamos a materias particulares. La gente que está en ciertas jurisdicciones van a saber a cuál acudir, que se puede aplicar este caso concreto. Claro, pues esa última yo creo que nos da como una especie de catálogo también y poder entender qué sí, qué no, cómo aplica, a qué edad, para qué aplicaciones, y nos va a dar también como un contexto para entender desde ese punto de vista lo que podemos normalizar, ahorita que está tan de moda normalizar cosas, y lo que no, o sea, tener un parámetro para hacer lo propio y a partir de ahí con nuestros hijos aplicarlo, a ver qué nosotros podemos permitir o no como padres para ir construyendo esa privacidad. Exactamente, exactamente. Perfecto. Pues ya ahora yo creo que es muy interesante y muy importante echarle una leidita a todo eso, tener a la mano cuáles son las autoridades, cómo podemos llevar a cabo acciones legales, cuál es la distinción entre una y otra, en fin, tomar en cuenta eso y, como dice Jimena, hablarlo con nuestros hijos para que entonces vayan entendiendo y construyendo que sí, que no, porque es peligroso, en qué momento puede llegar a ser riesgoso, hasta dónde llega ese límite, cómo no agredir a las personas, qué riesgos tienen. En fin, es yo creo que un mundo de cosas, pero es precisamente lo que nos va a hablar Jimena ahorita. Entonces, adelante. Sí, bueno, ahora nos vamos a otro tema más interesante, que es el tema de los riesgos, ¿no? Y en el tema de los riesgos nos vamos a enfocar primeramente, por ejemplo, en el sexting. Primeramente, el sexting, no sé si lo han escuchado o han oído hablar de él, pero tiene que ver con el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos por medio de los teléfonos móviles. Ahora ha sido muy común en niños incluso de 11, 12 años, 13, 14, 15 en la adolescencia, y es esta interacción con otra persona, y sabemos que los jóvenes están en esta etapa de descubrimiento de su sexualidad, en esta etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué se distingue de los otros? Porque primero se da de manera voluntaria, normalmente de manera voluntaria. También existe la parte involuntaria, que un tercero te pida hacer algo sin tu consentimiento o que quiera ciertas fotografías, ¿no? Pero generalmente es por manera voluntaria, se da en un contexto sexual, y tercero, por medio de los dispositivos móviles. Los riesgos a raíz de hacer esto es la difusión de las imágenes, la pérdida de la privacidad, porque se da en un entorno privado, normalmente es, por ejemplo, en su cuarto o en su estudio, en alguna parte de su casa o en los lockers de la escuela. Daña la reputación de la persona y su imagen, porque sabemos que una fotografía que una vez que forma parte en la era digital de las redes sociales ya no te pertenece a ti, ya es parte de la red social. Entonces cualquiera puede tener acceso a esa fotografía. Y tercero, problemas psicológicos, que también es algo importante. Esto tiene que ver con las consecuencias, que son la ansiedad, la depresión en los niños. Entonces, en este sentido, quiere decir que este es un riesgo muy fuerte, porque puede llevar al niño a atentar incluso con su propia persona, ante su propia persona, al verse en una situación en la que no puede controlarla. No estoy diciendo que sea prohibido, porque no se tiene que prohibir. El niño está en desarrollo de su sexualidad, lo cual me parece maravilloso, porque es parte del desarrollo del ser humano. Sin embargo, que sepa qué es lo que está haciendo, con quién se lo está compartiendo y bajo qué contexto.
Nadie quiere su fotografía en el internet desnudo, donde pueda realmente verse en una situación vulnerable, ¿no? Me parece interesante todo lo que hablas y ahí, tal vez porque trabajo en el área digital, yo estuviera haciendo otras, agregando un poco más, porque cuando tienes el sexting, ¿cuál es el peligro que yo veo? Que en el intercambio de mensajes, por ejemplo, un módem es fácil de hackear. Generalmente, si no estás metido en un contexto tecnológico, no vas a usar un VPN para poder proteger tu comunicación y que el módem, si es comprometido en cuanto a su seguridad, no lleguen a capturar lo que estés haciendo. Nada se borra en la red. Aún, por ejemplo, aplicaciones como Snapchat, Sí. que supuestamente ahora se borran algunas conversaciones en WhatsApp, no se borran. Es una de las cosas que yo le he dicho a mi hijo, mira, ven, te voy a mostrar cómo nada se borra en Snapchat. Y le mostré, le dije, te voy a mostrar muy simplemente. Yo no me dedico especialmente a seguridad, me dedico a otra área digital, al manejo de proyectos, pero sí conozco un poquito del área de seguridad. Y le estaba mostrando esto que supuestamente desapareció de Snapchat. 10 minutos después, tu padre te lo va a recobrar. Y hicimos la prueba y se lo estaba mostrando. Fotografía que supuestamente había desaparecido, tu padre la recupera. Texto que había desaparecido, tu padre lo vuelve a recuperar. Entonces, y es lo que le estaba diciendo. O sea, no pongas afuera ninguna fotografía comprometedora, ningún texto comprometedor, porque nunca sabes quién de entre todos tus amiguitos va a utilizar su inteligencia, que sean ya nativos digitales, para estar capturando esto. O sea, porque nunca falta el que quiera probar su inteligencia y conozco muchas historias, entre ellas adolescentes en los 90s que estaban haciendo el freaking para probarle a las redes telefónicas que podían accesar y hacer llamadas sin que pudiesen ser rastreados. A lo que puede ser ahora un muchachito queriendo decir, mira, puedo accesar las cámaras de tu casa, puedo capturar tus conversaciones o a veces le echo a mi hijo, o sea, hasta tu tarjeta la podemos capturar con una tableta o con un dispositivo móvil que le pongamos un sistema de RFC o RFI, RFC, y lo que estés haciendo, puedo mandar una señal y la rebota con toda tu información de tarjeta de crédito o lo que sea, especialmente con las de chip, y eso termina a la larga en la red negra o en la red profunda y tus datos son vendidos. Cada vez que un infante está usando las redes de TikTok que están basadas en China, con otra legislación totalmente distinta a la que tenemos en Occidente, donde tal vez la privacidad de infantes es distinta a como nosotros lo vemos aquí en Occidente, está sometiéndose a que un algoritmo de inteligencia artificial capture sus rasgos faciales y el algoritmo se automejora. Cada vez que alguien hace la aplicación de Face App, de cambiar su rostro por el de un corto en una película, lo que están haciendo, le estás regalando tus datos a ese algoritmo que está en una compañía en China y no sabes después qué puedan hacer. O sea, puedes crear una imagen de algo que nunca existió. Puedes crear, usar esos rasgos y hacer un melting pot para crear una persona que nunca existió en un contexto cuasi real, porque la virtual reality es a veces a una hora casi indistinguible. Tienes que utilizar algoritmos muy avanzados para distinguir qué es real, qué ha sido realidad y qué ha sido creado por estas herramientas. Y cuando ves todo ese mundo y sus peligros aunados al Deep Web o a la red negra, como la conocemos, a mí como padre me llega a dar mucho miedo.
demasiado miedo. Y es una de las cosas que, por ejemplo, yo tengo un muchachito de 13 años y lo primero que hago es, no, tu tiempo en cuanto a aparatos de tecnología va a estar limitado. Voy a estar yo presente, voy a enseñarte a codificar, pero más que enseñarte a todo esto, te voy a enseñar cuál es la diferencia entre alguien que produce en tecnología y el consumidor. Porque a mí me da terror, por ejemplo, he visto cuando han capturado los sextings y en junior high, high school, lo capturan y lo pasan y hacen un shaming, un avergonzamiento público de los involucrados. Y algunas veces termina en un suicidio de un infante. Exacto, exacto. O sea, realmente no es un juego. No es una situación que se debe de tomar a la ligera. Es realmente muy serio porque las consecuencias son muy graves. De un mal uso del sexting realmente lleva a cosas como ese suicidio de menores. Así es. Cuéntanos un poquito más, por ejemplo, del grooming. ¿Qué es el grooming para que los audientes, the people that are listening to us, puedan entenderlo? Bueno, el grooming tiene que ver con el acercamiento de un adulto hacia un menor con intenciones sexuales. Los extorsionan para que envíen fotos. La cuestión es que normalmente se da esto con perfiles falsos. Entonces, los adultos crean perfiles falsos haciendo pasar por menores para tener algún tipo de encuentro sexual. Ellos intentan persuadir al niño, al menor, ganarse su confianza para que le mande fotografías con contextos sexuales y, claro, posteriormente buscan tener algún tipo de encuentro con los niños, porque los niños también son muy fáciles de persuadir y se presta a que manden imágenes sin pesar los riesgos. Esta práctica es utilizada para la explotación sexual de los niños y niñas y adolescentes. Usan las identidades falsas generalmente hacia los menores. Está ligada también para otro tipo de abuso que también puede ser considerado, por ejemplo, abuso de explotación laboral, que van otras cuestiones. Y también se puede dar como un tipo de abuso como el de sextortion, ¿no? Cuando tengo ya fotografías tuyas, ya sé que eres menor de edad, pero puedo divulgarlas y tratan de sacar también dinero al respecto, ¿no? Hacer uso de las imágenes. Así es, lo cual es de miedo, de mucho Sí, miedo. sí, los padres no tienen idea de la magnitud de lo que pasa en la era digital. Realmente a veces yo pienso cómo es posible que los padres sean tan indiferentes y no piensen dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién están hablando. Es muy importante educar a los niños, es muy importante educarlos para que no den información, no compartan imágenes, saben que su cuerpo es su templo, ellos hacen con su cuerpo lo que quieran, pero nadie más los puede tocar. Es lo mismo en la era digital, nadie puede ver su cuerpo en la era digital. Es su cuerpo, no pueden compartir imágenes, todo esto es para su protección y existen estos sexual predators, que es el concepto de grooming, que buscan esa finalidad, tener encuentros con los niños para al final, pues hacerle daño, ¿no? Me gustaría, y gracias por explicarnos un poquito esto, me gustaría que nos dieras a conocer, por ejemplo, el bullying en línea y cómo está ocurriendo. Pues mira, el bullying realmente es un término que se utiliza más bien en el mundo físico, en las escuelas, puede pasar en las escuelas, puede pasar en algún contexto social, no solamente tiene que ser de la escuela. Y el término cyberbullying es el que se usa en la era digital, que es el acoso psicológico en línea. O sea, realmente se considera cyberbullying porque pasa dentro de este contexto en línea, ¿no? Normalmente se da entre menores. Si es de un mayor con un adulto, ya es considerado ciberacoso, no es considerado cyberbullying. Esto quiere decir que agarran a su víctima, que normalmente es muy vulnerable. No necesariamente tienes que conocer a esta otra persona, a este menor. A veces son anónimos, la mayoría del tiempo son anónimos, y se dedican a minimizar la imagen de este niño, ¿no? De su víctima. Les mandan
mensajes por cualquier medio, ya sea Facebook, Twitter, incluso a veces hackean sus mails, que son de migrantes, que afectan su persona, que hablan sobre su contorno social, a veces son de odio, tiene que ver con hate speech, y son muy fuertes, son a veces muy agresivos, demasiado agresivos, que hacen que el niño se vea en una situación de vulnerabilidad, no tiene control sobre su persona, no tiene control sobre qué está pasando con sus mensajes, les hackean sus cuentas en Facebook, sus cuentas en Twitter, etcétera. Y claro, se hace pública. Entonces, al sentirse que no tiene control sobre su persona, pues es un problema muy grave porque el niño también sufre de depresión, sufre de ansiedad y le lleva al suicidio, ¿no? Hay varios casos donde menores de edad, 12, 11 años, sienten que no pueden vivir su vida, se está destruyendo en la era digital, no pueden salir a la calle, no saben qué hacer y deciden acabar con su vida. Entonces, ese es un problema también muy serio. Me gustaría compartir esta experiencia de la cual supe en una escuela, un distrito local de aquí de Chicago. Se le estaba haciendo un bullying o cyberbullying por el origen étnico a una persona, a un muchachito. Y mira, yo por alguna razón me involucraron, tal vez que conozco el área digital, y vi los mensajes y te puedo decir, me asustó ver la crueldad que se manejaban los mensajes entre los muchachitos para hacer el public shaming vía online de ese otro muchachito, que llegó a tal grado que tuvieron que involucrar a las autoridades locales, o sea, la policía local tuvo que intervenir, porque esto pasó de public shaming a amenazas, y amenazas de decirle te vamos a deportar, etcétera, sin a veces saber, bueno, puede ser hispano o puede ser de tal o cual origen y es nacido aquí. Y las cosas estaban saliendo totalmente de control. Y este muchachito tuvo que llevar ayuda psicológica porque cayó en un estado de depresión bastante fuerte. No es nada que haya que tomarse a la ligera, es algo que se tiene que ir muy a profundidad sin dejarlo de decir, bueno, le doy un aparato a mi hijo y allá él que se las libre, ¿no? Me acuerdo de eso muy, muy bien porque me llamaron para poderlo ver y me impresionó ver la crueldad que había entre muchachitos, que dije, wow. Bueno, me gustaría también que tocaras cómo, por ejemplo, todo esto puede conllevar a un tráfico de personas o el tráfico humano vía estas herramientas tecnológicas o vía redes sociales a través del social engineering. Sí, claro, Abraham, yo creo que ya tocamos, digamos, las primeras etapas, ¿no? De lo que pasa con el riesgo. Y la más grande de ellas es el tráfico de menores. Entonces, el grooming nos da, por ejemplo, la puerta para eso. Con este perfil falso que los adultos hacen para conseguir que los niños salgan de su casa, para que tengan un encuentro en algún hotel, en algún lugar que sea privado, este es con la intención de una explotación sexual. Entonces, estas circunstancias han aumentado con la pandemia, claro que sí, por supuesto, ha habido muchos casos, y puede ser víctima cualquiera, normalmente está dirigida a niños, niñas, adolescentes, en este contexto en línea, porque los niños pasan mucho tiempo en línea, pasan mucho tiempo en las redes sociales, no tienen interacción ahorita con la pandemia con otros niños, y este contexto empieza que una vez que están los niños hablando con esta persona, tienen encuentros sexuales, se genera una explotación sexual, está manejada por estas bandas, que son bandas de pederastas que tienen la intención de traficar con los niños, incluso pornografía infantil, etcétera, ¿no? Y en este sentido es que es importante conocer qué está haciendo el niño en línea, con quién está hablando,
si hay una situación que él ha enfrentado que se siente incómodo, le han hecho preguntas incómodas, le han solicitado imágenes, o sea, conocer con quién está hablando mi hijo en Internet. Porque claro, estas bandas operan de esta manera, hacerse pasar por cuentas falsas, por niños normalmente, y tener esa interacción con el menor para después secuestrarlo y después, pues, verse en una circunstancia en la que los padres no van a saber dónde están sus hijos, posiblemente ya es un secuestro con intención de explotación sexual, y difícilmente se va a poder dar seguimiento al caso para saber dónde se encuentra su hijo, porque como no tienen esa comunicación con el menor, no saben qué es lo que realmente está sucediendo. Totalmente de Jimena, acuerdo. Me perdón, gustaría, perdón. nada más una pregunta que considero importante para ir tomando en cuenta, por ejemplo, qué tipo de perfil, independientemente de que sea un perfil falso, cuál es la conducta, cuál es el comportamiento típico de estas personas para que los chavos que nos ven o los papás que nos estén viendo empiecen como a tener esos puntos claves que los pueda alertar de decir, pueden estar siendo víctimas de este grooming, de este acoso, de etcétera. Pues mira, normalmente el perfil que tienen es que no ponen su fotografía, ¿no? Normalmente no tienen fotografía, o si tienen alguna fotografía, tiene que ver con una fotografía de alguna imagen que se familiarice con los niños, alguna caricatura, etcétera. Y en el perfil te dice, hazte cuenta, estoy en este mismo país que tú o en esta misma colonia que tú, y entonces somos amigos, porque a los niños les gusta mucho tener muchos amigos en Internet y tener muchos amigos en Facebook. Muchos son de ellos que no conocen ni en persona, nunca los han visto y se presta conversación. Entonces las conversaciones pueden verse como si fueran muy sencillas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, ¿cómo te va en la escuela? Sí, yo también conozco esa escuela. Normalmente hacen obviamente una investigación al respecto de dónde se mueven, en ese contorno que se mueven, ¿no? Porque va a la par hackear cierta cuenta para saber quién es esta posible víctima que yo puedo agarrar, ¿no? Entonces, ¿qué le puede gustar? ¿Con qué se va a familiarizar? Para que yo crea ese vínculo de confianza. Y después se presta a lo mejor a ciertos anuncios. Por ejemplo, una niña adolescente que diga, estoy en una comunidad pequeña, no tengo mucho dinero, pues, oye, ¿te quieres ganar un dinerito? Digo, a lo mejor le necesita tu familia, quieres un dinero, podemos tener este encuentro, ¿no? Ayuda económica para los niños, para ayuda económica para los adolescentes, para que son estudiantes. Ese es como el gancho que empiezan a agarrar, ¿no? Y este gancho es para decir, pues tengo esta necesidad, esta persona me lo está ofreciendo, pues ¿por qué no? Puedo ir y voy y regreso, no pasa nada, no hay problema. Me pasas tu domicilio, paso por ti, ¿dónde te puedo recoger? Entonces te puedes en una situación, híjole, no sé, debería decirle a mi mamá, no sé si decirle a mi mamá, pero me va a dar dinero. Bueno, pero necesito el dinero. Entonces empiezas ese vínculo que la niña ya no sabe qué hacer, ¿no? El niño. Y claro, nos podemos ir un poquito más extremo. Empieza a mandarle fotografías sexuales y decir, ahora yo te mando una, mándame una. Y ya que está esta situación un poco más erótica, entonces ya, ¿por qué no tenemos ese encuentro sexual? Y todo eso, claro que los padres tienen que saber qué está pasando, que no es una conversación normal, que se pasa una conversación que es muy indefensa a cuestiones más delicadas. Me gustaría agregar y para cerrar este segmento, que no es el darle un aparato a tu hijo para que se calle, una tableta, un celular, un computador, no es darle la plata para que vaya a un cibercafé y pase algún tiempo ahí. Y sí el involucrarnos en la vida de nuestros hijos como padres, sabiendo qué hacen, controlando el uso del Internet, el uso de tiempo en línea, equilibrándolo, porque también llega a caer en una adicción. Tu servidor, yo admito, yo fui adicto a las redes desde muy pequeño hasta, vamos a hablar, ya los 40 años, que tuve que decir rompo y tuve que tener un proceso para poderlo dejar. Pero también es saber con quién está hablando tu hijo, qué está haciendo, qué redes sociales está usando, porque
la mayoría de las personas que trabajamos en el ámbito digital tenemos la visión tal vez un poco más completa de todos los peligros que nuestros hijos pueden enfrentarse y tener. Y somos quienes más estamos limitando el uso del Internet en los infantes para cuidarlos. Ahora bien, sí hay una gran parte de los oyentes o el público en general que al no trabajar en el área digital, simplemente creen que esto es la solución para que el hijo se calme. Y no es así. La solución para que el hijo se calme es una interacción padres-hijos y donde a lo mejor hay momentos donde tienes que ser amigo, hay momentos donde tienes que ser padre, donde tienes que usar la disciplina, hay momentos donde tienes que ir suave con ellos, pero no olvidar de que tienes ese muchachito o muchachita ahí y decir, mira, déjame libre, ve a hacer lo que quieras y aquí te compro el aparato de $1,000 y haz lo que sea, porque afuera hay un mundo de peligros, más allá de la privacidad de lo que pueden hacer con tus datos, estas grandes compañías que están basadas tal vez en jurisdicciones donde la legislación que aplica en Europa o la de nosotros aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica no tiene control alguno. Sí darse cuenta que el papel primordial viene de parte de nosotros los padres, no tanto de las compañías allá afuera, no tanto de las autoridades, porque ya cuando se llega a una autoridad es que la copa ha sido rebosada y está derramándose. Entonces, eso con esto cerraría, o sea, es la responsabilidad primera de nosotros los padres en cuidar a los infantes. Y bueno, ahí abro para el último segmento. Venga, Araceli. Gracias. Pues sí, yo creo que también muy importante entender aquí el papel que juega la inteligencia emocional, ¿no? El ser papá con una buena inteligencia emocional, ser un papá responsable y enseñar en la medida de lo posible a nuestros hijos desde pequeños que las emociones existen porque son las que nos ayudan también tanto a ser nosotros mismos como a convivir con los demás y adaptarnos a un contexto. Y que está bien que las sintamos, está bien que las transitemos y que hay cosas que nos hacen sentir bien y hay cosas que no nos hacen sentir bien y está bien y hay que decirlo. Entonces, como empezar a darles lugar a todas esas cosas para que entonces cuando un niño no se sienta bien mostrando una imagen, cuando no quiera que suban su foto, cuando esté recibiendo un mensaje que no lo hace sentir bien, no lo pase por alto. Diga, esto es importante y no me gusta, no lo quiero, no está bien, gracias, ¿no? El también de repente como padres el estar, ay, es una persona mayor, dile que sí, salúdalo, etcétera. Y el tratar de quitar esa parte de que el niño tenga la libertad de expresión y de decir, no, no, gracias, no me gusta, ese señor no me cae bien, no lo quiero saludar. Y está bien. ¿Por qué? Porque es parte de lo que está sintiendo y de su identidad. Y bueno, Jimena, también ya para ir cerrando, estos puntos importantes de protección a la identidad y a la privacidad de los niños. Claro, claro. Tocaste un punto muy importante, Araceli. Realmente es importante hablar con nuestros hijos y ese es el primer punto que podría considerar. Hablen con sus hijos. Yo los invito a que vuelvan a retomar esa relación con sus hijos. No dejen la educación a una tablet, a un teléfono móvil, a una computadora. Involúcrense, por favor. Eso es muy importante y con eso también conlleva limitar el tiempo en el que los niños pasan en el teléfono móvil, en la computadora, en el internet. Segundo punto sería comprobar los ajustes de privacidad. Es muy importante que sepan las personas qué estamos hablando de las políticas de privacidad, en qué consisten y cuáles son los ajustes de privacidad en los teléfonos móviles, en las aplicaciones. El tercero sería, por favor, respeten la identidad de sus hijos, protejan a sus hijos en el internet. Si su hijo es un poquito mayor ya para tener conciencia de sí mismo, pregúntenle si quiere su fotografía en internet, si la quiere. Y si es un menor de edad, pixeléanla. Pónganle un monito en la cara
no revelen la identidad de sus hijos en el internet. O no sacarla también. Sí, exacto. O sea, o de plano no sacarla, o dásela no sé, a tus familiares más cercanos, a gente que realmente te conoce. Si realmente es importante para ti, compártela con quien es cercano a ti, pero que no la divulguen. El cuarto sería quitar los ajustes de la geolocalización. Realmente es importante que no sepan dónde estás. Toda esta de ubicación que se da ya por default, la tenemos que quitar. Es importante que no sepan dónde nos encontramos, dónde mis hijos se encuentran mis hijos. Y la quinta, que creo que es la más importante, si tus hijos llegan a hablar con alguna persona en las plataformas sociales como Facebook, que se presta esta conversación, en la cuestión que ya platicamos de grooming, que por ningún motivo, ninguno, bajo ninguna circunstancia, tengan un encuentro con ese tipo de personas. Y en todo caso, que ustedes sepan que está sucediendo esta situación y que el niño se presta en la situación en la que le dicen, ¿dónde nos vemos? Entonces yo creo que esa es la más importante. Realmente les invito a la audiencia a que se interese por el tema. Es muy importante, es la era en la que vivimos y vamos a vivir con esto. Mejor sea protegiéndonos. Mira, yo Claro. quisiera agregar ahí, si me permite un minutito antes de Claro, que... claro, por supuesto, Abraham. Trabajando yo en esto, yo cloné el teléfono de mi hijo en mi celular y en mi tableta para saber qué es lo que él habla. Era tanto veces el miedo que me ha dado de decir, he visto el ciberbullying, he visto todo lo que hay allá afuera, que yo necesito saber dónde estás. O sea, si necesito localizar ese aparato móvil, yo voy a saber dónde estás. Y también las conversaciones que estás teniendo y lo que el aparato está haciendo. Porque a lo mejor a mí no me dices en ese momento, mira, me acabo de conectar a TikTok. No, yo sé que te estás conectando a TikTok. ¿Me lo digas o no me lo digas? Entonces, bueno, es eso. Claro, y Con eso no tenemos, cerraría. Nada sustituye la relación padres e hijos directamente. No se necesita un aparato. Es tiempo con ellos face to face, en real time, en persona. Exacto, exacto. claro, y tenemos una pregunta. Laura Giselle Abarca nos dice, ¿se ha sabido que algunos juegos en línea que hay en internet atentan o peligran contra la integridad de nuestros hijos? Es decir, sacan información o datos de lo que hacen ellos y de sus juegos cuando están en línea. Si es cierto, qué pueden hacer, etcétera. Sí, bueno, Laura, gracias por tu pregunta. No tocamos el tema de los juegos porque abarcaba mucho tema, pero quiero decirte que sí hay juegos que hacen adictivos a los niños y hay juegos que recopilan información de tus niños mientras los están usando. Y con esto tienen otras finalidades que es, ahora sí, contribuir con la mercadotecnia para hacerlos más consumidores, ¿no? Para que sigan consumiendo sus productos y se vuelvan adictos a estos productos. Claro que también tú no tienes control de los datos como tal, empiezan a recopilar información de tus hijos y existen regularizaciones para que esto no suceda, sí también. Yo diría que está bien, no se los prohíbas, pero moderadamente, ¿no? Realmente si les gusta cierto juego de manera moderada, tome en cuenta los ajustes de privacidad y tome en cuenta qué tipo de juego es del que se trata.